Aquí todos reunidos vamos a platicar un poco sobre las inquietudes del espíritu. Ante todo, se necesita comprensión creadora. Lo fundamental en la vida es realmente llegar uno a conocerse a sí mismo. De dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, para qué vivimos, por qué vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es aquella frase que se puso en el frontispicio del templo de Delfos, es axiomática. Nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo es lo fundamental. Así que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismo. Esto requiere incesante autoobservación. Necesitamos vernos tal cual somos. Desafortunadamente las gentes admiten fácilmente que tienen un cuerpo físico, mas cuesta trabajo que comprendan su propia psicología, que la acepten en forma cruda, real. El cuerpo físico aceptan que lo tienen, que pueden verlo, tocarlo, palparlo, mas la psicología es un poco distinta, un poco diferente. Ciertamente que como no pueden ver su propia psiquis, no pueden tocarla, palparla, pues para ellos es algo vago que no entienden. Cuando alguna persona comienza a observarse a sí misma, es señal inequívoca de que tiene intenciones de cambiar. Cuando alguien se observa a sí mismo, se mira a sí mismo, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. En las diversas circunstancias de la vida podemos nosotros autodescubrirnos. Es de los distintos eventos de la existencia de los que nosotros podemos sacar el material psíquico necesario para el despertar de la conciencia. En relación pues con las personas, ya sea en la casa, ya sea en la calle, en el campo, en la escuela, en la fábrica, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Si por ejemplo pasamos por una escena de ira, supongamos, tendremos que comprender todo lo que sucedió. Supongamos que tuvimos una pequeña riña, tal vez llegamos a un almacén, pedimos algo, el empleado nos trajo otra cosa que nosotros no habíamos pedido, entonces nos irritamos ligeramente. Señor, le decimos, pero si he pedido es tal cosa y usted me está trayendo tal otra. ¿No se da cuenta que usted que estoy de afán? No puedo perder mi tiempo. Hay una pequeña riña, un pequeño disgusto. Es obvio que necesitamos comprender qué fue lo que pasó.
Si llegamos a casa, debemos de inmediato concentrarnos profundamente en el hecho sucedido. Y si ahondamos en los motivos profundos que nos hicieron actuar en esa forma y de esa manera y regañar al empleado o al mozo porque no nos trajo lo que habíamos pedido, venimos a descubrir nuestra propia autoimportancia. Es decir, nos hemos venido a creer muy importantes. Obviamente ha habido en nosotros eso que se llama engreimiento, orgullo, irritabilidad, he ahí impaciencia, he ahí varios defectos. La impaciencia es un defecto, el engreimiento es otro defecto, la autoimportancia, sentirnos muy importantes, he ahí otro defecto, el orgullo, sentirnos muy grandes y ver con desprecio al mozo que nos estaba sirviendo. Todos esos motivos nos hicieron comportarnos en forma inarmónica. De paso hemos descubierto varios yoes que deben ser trabajados, comprendidos. Habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del engreimiento, habrá de comprendérsele totalmente, habrá de analizárselo, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo del orgullo, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la autoimportancia, habrá de estudiarse a fondo lo que es el yo de la falta de paciencia, lo que es el yo de la falta de la ira, etc. Es un grupo de yoes. Cada uno debe ser comprendido por separado, estudiado, analizado. Tenemos que aceptar que detrás de ese pequeño e insignificante suceso se esconden un grupo de yoes, y que esos naturalmente pues están activos. Hay que estudiarlo a cada uno por separado, porque dentro de cada uno de ellos está embotellada la esencia, es decir, la conciencia. Entonces hay que desintegrarlos, aniquilarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Para desintegrarlos tendremos que concentrarnos en la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle los reduzca a polvo. Pero primero habrá que comprender un defecto, pongamos la ira, y luego, después de haberlo comprendido, entonces rogar a la Divina Madre Kundalini la elimine. Después comprender que la impaciencia, suplicarle a ella elimine tal error. Después comprender la autoimportancia. ¿Por qué nos creemos importantes? Si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra. ¿En qué basamos nuestra autoimportancia? ¿En qué la fundamentamos? Realmente no hay un basamento para nuestra autoimportancia, porque nada somos. Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. ¿Qué somos ante el infinito, ante la galaxia en que vivimos, ante esos millones de mundos que pueblan el espacio sin fin? ¿Por qué sentirnos autoimportantes? Así, analizando cada uno de nuestros defectos, los vamos comprendiendo. Y defecto que vayamos comprendiendo debe ser eliminado con ayuda de la Divina Madre Kundalini. Es obvio que habrá que suplicarle a ella, que habrá que rogarle elimine el defecto que uno vaya comprendiendo. En una escena, pues, forman parte varios yoes. Tengamos otra escena, una de celos, por ejemplo. Incuestionablemente es grave. En una escena de celos
entran también varios yoes. Y un hombre encuentra de pronto que su mujer está hablando con otro hombre en forma muy querido, en fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sentirá celos? Posiblemente que sí. ¿Le formará pelea a la mujer? Es claro. Pero si observamos esa escena, ahí hubo celos, ira, amor propio. Varios yoes, pues. El yo del amor propio se sintió herido. Los celos entraron en actividad. La ira también. Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes. Eso es obvio. Varios yoes. Por todos estos motivos se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es indispensable el estado de alerta percepción, alerta novedad. Si no procedemos en esa forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. Tenemos que comprender, estamos dormidos. Si la gente estuviera despierta, podría ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si las gentes estuvieran despiertas, recordarían sus vidas pasadas. Si las gentes estuvieran despiertas, verían la tierra tal como es. Actualmente no están viendo la tierra tal como es. Las gentes de la Lemuria veían el mundo como es. Sabían que el mundo tiene 9 dimensiones por todo. Diríamos 7 fundamentales. Y veían al mundo pues en forma multidimensional. En el fuego percibían las salamandras o criaturas del fuego. En las aguas percibían a las criaturas acuáticas, a las ondinas, a las nereidas. En el aire era claro para ellos, eran claros para ellos los silfos. Y dentro del elemento tierra veían a los gnomos. Cuando levantaban los ojos hacia el infinito, podían percibir a otras humanidades planetarias. Los planetas del espacio eran visibles para los antiguos en forma distinta, pues veían el aura de los planetas y también podían percibir a los genios planetarios. Pero cuando la conciencia humana quedó enfrascada entre todos esos yoes o agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el yo mismo, el ego, entonces la conciencia se durmió. Ahora se procesa en virtud de su propio embotellamiento. En tiempos de la Lemuria, cualquier persona podía ver por lo menos la mitad de un holtapannas. Un holtapannas equivale a 5,5 millones de tonalidades del color. Cuando la conciencia que se quedó metida entre el ego, los sentidos degeneraron. En la Atlántida ya tan solo se podría percibir 1/3 de las tonalidades del color. Y ahora apenas sí se perciben los 7 colores del espectro solar y unas pocas tonalidades. Las gentes de Lemuria eran diferentes. Para ellos las montañas tenían alta vida espiritual. Los ríos para ellos eran el cuerpo de los dioses. La tierra entera era perceptible para ellos como un gran organismo viviente. Era otro tipo de gentes, diferentes, distintas. Ahora desgraciadamente la humanidad ha involucionado atrozmente.
En estos tiempos la humanidad está pues en estado de caducidad. Si no nos preocupamos nosotros por autodescubrirnos, por conocernos mejor, continuaremos con la conciencia dormida, metida entre todos los yoes que llevamos en nuestro interior. Los psicólogos normalmente creen que tenemos un solo yo y nada más. En gnosis se piensa diferente. En gnosis dice que la ira es un yo, que la lujuria es otro yo, que la envidia es otro yo, el orgullo es otro yo, que la gula es otro yo, etcétera, etcétera, etcétera. Virgilio, el poeta de Mantua, el autor de la Eneida, decía que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos nosotros a contar nuestros defectos, a enumerar nuestros defectos cabalmente. Son tantos. ¿Y dónde vamos a descubrirlo? Solamente en el terreno de la vida práctica se hace posible el autodescubrimiento. Cualquier escena callejera es suficiente para saber cuántos yoes entraron en actividad. Cualquier yo que entre en acción, hay necesidad de trabajarlo para comprenderlo y desintegrarlo. Solo por ese camino se hace posible liberar la conciencia. Solo por ese camino se hace posible el despertar. A nosotros nos debe interesar, primero que todo, el despertar. Porque mientras continuemos así como estamos, dormidos, ¿qué podremos saber de los misterios de la vida y de la muerte? ¿Qué podremos saber de lo real, de la verdad? Para poder uno llegar a conocer a fondo los misterios de la vida y de la muerte, se necesita indispensablemente despertar. Es posible despertar si uno se lo propone, pero no es posible despertar si la conciencia continúa embotellada entre todos esos yoes. Vivimos dentro de un mecanismo bastante complicado. La vida se ha vuelto profundamente mecanicista en un 100%. La ley de recurrencia es terrible, todo se repite. La vida podríamos compararla a una rueda que está girando incesantemente sobre sí misma. Pasan los acontecimientos una y otra vez, siempre repitiéndose. En realidad, de verdad, nunca hay una solución final para los problemas. Cada cual carga problemas, pero la solución final en realidad de verdad no existe. Porque si hubiera una solución final para los problemas que uno tiene en la vida, esto significaría que la vida no sería vida, sino muerte. Así pues, la solución final no se conoce. Gira la rueda de la vida, siempre pasando los mismos acontecimientos, repitiéndolos en forma más o menos modificada, más o menos alta o baja, pero repitiéndolos. Llegar a la solución final, impedir que la repetición de eventos o circunstancias se prosiga, es algo más que imposible. Entonces lo único que tenemos nosotros es que aprender a saber cómo vamos a reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos diversos que se repiten una y otra vez en cada existencia humana, pues no cambiaríamos nunca. Porque los acontecimientos que ustedes están viviendo actualmente ya los vivieron en la pasada existencia. Esto significa que, por ejemplo, si ahora están ustedes sentados escuchándome, en la pasada existencia también estuvieron sentados escuchándome. No sea aquí mismo, en esta casa, pero sí en cualquier lugar de la ciudad. Así también, en la antepasada estuvieron sentados escuchándome. En la trasantepasada estuvieron también sentados escuchándome y yo estuve hablándole a ustedes. Es decir, siempre
esta rueda de la vida está girando y los acontecimientos van pasando, siempre son los mismos. Así pues, es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evadir o podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Supongamos que, vamos a ver, por ejemplo, en una pasada existencia, su hermano, gnóstico, el doctor Humberto Díaz, sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Hablábamos de aquella existencia en la cual me llamé yo Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada, en la antigua España, la época de la Inquisición, cuando el inquisidor Torquemada hacía desastres en toda Europa, quemaba viva a la gente en la hoguera. Ciertamente había yo llegado a él con el propósito de pedir una amonestación cristiana para alguien. Tratábase de un conde que me saería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de mí, etc. En aquella época andaba yo de bodhisattva caído, y por cierto que no era una mansa oveja. El ego estaba bien revivo, pero quería evitar un nuevo duelo, no por temor, sino porque ya estaba cansado de tantos duelos, pues tenía fama de ser un gran espadachín. Claro, me llegué muy temprano ante la puerta del Palacio de la Inquisición. Un fraile ahí, monje azul, está a la puerta. Me dice: qué milagro de verle a usted, señor Marqués, por aquí. Muchas gracias, le dije, su reverencia. Vengo a solicitar una audiencia con el señor inquisidor, Monseñor Tomás de Torquemada. Imposible, dijo, hoy hay muchas visitas. Sin embargo, voy a tratar de conseguir para usted, me dijo, la audiencia. Muchas gracias, su reverencia, le dije, por adaptarme naturalmente a todos los convenios de aquella época. En realidad, de verdad, tenía que adaptarse uno, o de lo contrario, pues, se le ponía la cosa grave. En todo caso, el monje aquel desapareció como por encanto. Le aguardé pacientemente que regresara. Al fin regresó. Ya de regreso me dice: está conseguida para usted la audiencia, señor Marqués. Puede pasar. Y pasé. Atravesé un patio, llegué a un gran salón que estaba en tinieblas. Pasé a otro salón que estaba también en profundas tinieblas. Por último, un tercer salón. Ese estaba iluminado por una lámpara. La lámpara se hallaba colocada sobre una mesa. Ante la mesa estaba sentado el inquisidor don Tomás de Torquemada, nada menos que el gran inquisidor, un ser pues cruel. Sobre su pecho caía una gran cruz
se encontraba en un estado sobre el pecho. Al verme, yo también no hice más que saludarle con todas las reverencias de la época. Me dijo: siéntese usted, señor Marqués, ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije: vengo a solicitar una amonestación cristiana para el conde don fulano de tal y tal y tal, 50.000 nombres y apellidos, que lanza sus sátiras contra mí, mofas, burlas, y no tengo ganas de otro duelo más. Quiero evitar un nuevo duelo. Oh, no se preocupe usted, señor Marqués, me respondió. Ya tenemos muchas quejas contra ese condecito aquí en la casa inquisitorial. Vamos a hacerlo aprehender. Le llevaremos a la torre de martirio, le levantaremos, le meteremos los pies entre carbones encendidos para quemarle bien los pies, para que sufra. Le levantaremos las uñas de las manos, le echaremos plomo derretido entre en las uñas, lo torturaremos y después lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera. Bueno, yo no había pensado ir tan lejos, únicamente iba a pedir una amonestación cristiana. Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando en esa forma. Luego con las manos puestas en el pecho, en una actitud beatífica. Aquello me causó horror. No pude menos que manifestar mi descontento. Para decirle, pues, usted es un perverso. Yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, ni que venga usted a torturar a nadie. Únicamente he venido a pedirle una amonestación cristiana, y eso es todo. Ahora se dará cuenta usted porque no estoy de acuerdo con su secta. Y en fin, pronuncié otras tantas palabras y lancé algunos tantos gritos que por ahora me reservo, con un lenguaje un poquito altisonante, motivo más que suficiente como para que aquel alto dignatario de la Inquisición dijera: ¿con qué esas tenemos, señor Marqués? Hizo sonar una campana y apareció un grupo de caballeros armados hasta los dientes. Se puso de pie aquel caballero del santo oficio. Se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos diciendo: prended a este hombre. Un momento, caballeros, les dije, recordad las reglas de la caballería, que en aquella época las reglas de la caballería eran respetables y respetabilísimas por todo el mundo. Dadme una espada, le dije, al estilo pues Gachupín, que estaba metido entre gachupines, pues claro, y me batiré con cada uno de vosotros. El animal ni menos que un gachupín hablando. Y nos encontrábamos reencarnados en plena edad, en plena edad media, en épocas de Torquemada. Un caballero me entrega la espada, me da una espada, yo la recibo, luego da un paso hacia atrás